Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, día viernes. Nosotros continuamos desde luego en esta maratónica actividad de poderles llevar a ustedes los pormenores de toda la cobertura al estado de emergencia que se vive no solo en el mundo, sino que en nuestro país. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. Bienvenido, Julio. Buenos días, un gusto. Gracias por acompañarnos, Carlos Araujo también. Buen día. Y Marvin Aguilar, gracias por acompañarnos. En ausencia, el doctor Kiri Waldo Salgado. Hemos tratado también de acompañar esa solicitud, esa petición de las autoridades de mantener desde luego bajo criterios de resguardo o cuido a personas que vayan desde luego que son de la tercera edad. Así es que queremos al doctor Kiri Waldo Salgado desearle, pues, yo sé que nos está viendo y pues el motivo de no estar acá es precisamente por evitar cualquier tipo de situación que se pueda presentar a raíz de esta emergencia. Muchos especialistas han venido sosteniendo que la mejor forma de evitar que se vayan generándose más contagios es precisamente evitar el contacto. Por esa razón es importante que usted se quede en casa y se convierta verdaderamente, como dice nuestra campaña, en un héroe 503. No salga de su casa. Y también, si no sé si han notado, hay cola para entrar a los supermercados también, ¿no? Sí, no permiten la aglomeración dentro de las instalaciones y bueno, todas esas medidas son positivas en el entendido de que lo que se cree que solo va a ser 14 días, la población debe estar consciente que no solo va a ser 14 días. Los científicos tanto de China como de Estados Unidos que están trabajando en cómo contener esta pandemia, que son alrededor de 9 grupos de científicos que se han hecho, son 1000 científicos que están trabajando en 9 grupos en distintos países para encontrar la vacuna. Han establecido que esto va a durar hasta julio y agosto de este año. Entonces las repercusiones de las medidas de sanidad que se están diciendo van a tener que formar ya parte de nuestra vida, más que todo, por lo que se tiene que entender, porque Corea del Sur, que había logrado contener la epidemia por el relajamiento de las medidas que se decían, está teniendo brotes y eso es lo que se quiere tratar de evitar. Por otro lado, oficialmente ya ayer se estableció que el epicentro de la epidemia es Italia, que ha superado a China en muertes, por ejemplo, y España en Europa. Entonces se prevé de que una vez que España e Italia controlen este brote, va a tener que estallar en otro lado y obviamente los analistas de este tema están presagiando que viene para América Latina un rebrote. O sea, se sospecha que puede ser Brasil y Chile, que son los países que tienen más casos en la América Latina. Y obviamente aquí estamos viendo cómo los gobiernos, están manejando las crisis. Estamos viendo de que a pesar de que esto no debería de ser un tema político, en algunos países sí se ha vuelto un tema político por la forma en que los gobiernos han manejado la crisis. El caso de Estados Unidos, que Donald Trump se resistió lo más que pudo a tomar en serio, el tema, y hoy cada vez que él anuncia medidas, de contención del coronavirus, la situación económica en Estados Unidos empeora y sufre golpes. Yo creo que el gobierno está, como diciendo, ponderando. Si bien es cierto, ahorita la prioridad número 1 es detener la pandemia, no podés definitivamente aislar el tema estrictamente el impacto que este tipo de medidas genera en la economía nacional. No solo dijéramos en la economía formal, sino en la economía informal, que es la mayor parte de la nuestra.
Si eres esa gente de la esquina que si no saca su venta de pupusa, no comió ese día. Claro. Entonces, esa mezcla, dijéramos, esa ponderación, creo que el gobierno la tiene que ir como meditando, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Yo ponía el ejemplo clásico. El 80% de la población se transporta en el colectivo, en autobús, sin embargo el bus está circulando. ¿Qué es lo que recomendábamos bueno, limiten la capacidad para la cual las unidades están diseñadas. ¿Verdad? Ya lo están haciendo. Tanto en lo internacional como en lo... es decir, ya no anda gente parada, sino que exactamente, esa era una. Y limpian cada vez que... Sin embargo, va a llegar un momento se acabó, en el fondo hay sitio. Sí, no, yo creo que fue de las medidas para lograr tener el hacinamiento. Pero el tema es hasta dónde la vas a poder sostener, porque el día que se cierre el transporte colectivo, como lo hizo Guatemala, prácticamente está forzando a parar toda la actividad económica, porque dijéramos son los autobuses son los que transportan a la clase trabajadora. Entonces creo que hasta este momento la crisis ha sido manejada en mi criterio muy ecuánime, tomando esas decisiones sin descuidar, dijéramos, la parte preventiva, como es el aislamiento social, ¿verdad? Hay también medidas económicas que va a haber que darlas. A mí no me preocupa esta parte, los 14 o los 15 días. Creo que el efecto de esto puede pasar más allá de agosto y quizás hasta finales de diciembre. Muchos empresarios en este momento están sufriendo cómo van a hacer para pagar planillas. Es decir, esas son las realidades a las cuales se los va a tocar que enfrentar. Y ahí es donde debe de entrar, dijéramos, la visión del gobierno para facilitar que estas personas puedan cumplir con sus obligaciones. Miraba el día de ayer que se presentaron la suspensión de plazos. Creo que esa es una de las medidas muy acertadas, no solo en el tema judicial, sino también en el tema privado. Es decir, ¿qué va a pasar con aquellos cánones de los servicios? Sí. Entonces, siento que ahorita empieza a develar y yo creo que las medidas van a ir profundizando. Claro, por supuesto. No creo que vayan a ir... Pero fíjate que va en consonancia lo que hablaba de la ley de teletrabajo. Tú puedes trabajar, hay trabajos que se pueden hacer en Estados Unidos, es una práctica que se venía haciendo, en Europa también que se venía haciendo. Pero eso va enfocado a un sector muy pequeño, del sector productivo de un país. O sea, que hay que hacerlo, hay que promoverlo, o sea, y todo lo que en una máquina no vas a tener a alguien trabajando, o sea, la mayor parte del músculo productivo de un país es imposible manejarlo a través de ese mecanismo. A todo aquello que se pueda, bienvenido sea, y hay que seguirlo haciendo y fomentando, ¿verdad? Pero no es toda la solución, o sea, es parte de, por lo menos al nivel administrativo, de oficinas y cosas así, sirve. Mira, yo quiero comentarte algo. Si vemos el periódico de ahora, dice: las Naciones Unidas advierte que el virus debe de ser contenido o habrá millones de muertos. O sea, esa premisa, que si no contenés el virus habrá millones de muertos, es lo que están haciendo en este momento en emergencia todos los países en el mundo. Y el nuestro, que creo que comenzó atinadamente, comenzó con mucha anticipación a tratar de contener. Si no, imagínate cómo estuviera ahora. Nuestro sistema de salud de verdad es tan frágil, y no es que este gobierno lo tenga así, sino que es algo de la historia del país, que aquí una gripe genera una gran epidemia. En caso, cuando hablemos y tocamos el tema de la constitucionalidad, voy a traer a cuenta el ejemplo coreano, de Corea del Sur, que hubo un debate muy interesante entre el gobierno y la iglesia, donde se genera el paciente 1, ¿va? Entonces, que en Corea la crisis... sobre el acceso a la información, que no querían darle a la iglesia. Exacto, en Corea la epidemia se propaga a raíz de una señora, el paciente 1, ¿va?, que va a un culto en la mañana de su iglesia y va a un culto en la tarde, y solo ahí tuvo contacto con 1000 personas. Luego después se muere un papá de un dirigente de su iglesia y va al entierro a otra ciudad de este líder religioso, el papá del líder religioso. Ahí contagió a más gente. Entonces resulta que el gobierno, una vez le identifica, le exige a la iglesia que le entregue el listado de miembros. Y la iglesia le dice: no tenemos por qué dárselo. Y comienza una batalla jurídica que finalmente la gana el gobierno. Y entonces la iglesia le entrega el listado y aparece que tenía 100,000 miembros. Entonces el gobierno dice: hombre, tenemos que testear
a 100.000 personas. Y a partir de ahí desarrolla toda una, digamos, una logística que incluso la prueba llegó a hacerse en 10 minutos. Se habilitó como los autoservicios de los restaurantes, ¿verdad? Que tú llegabas en tu carro, te ponían, porque la prueba es que te meten un hisopo, pues la garganta o los mocos, y ya te la ponen en la máquina PCR y ya te determinan cuánta cantidad de carga viral tienes. Yo quiero terminar tal vez solo la parte que te estaba diciendo, porque quiero pasar a la parte económica con esto. O sea, que estas medidas de contención en el mundo y aquí normalmente en El Salvador también, que se están tomando adecuadamente, van a tener, o sea, ya tienen un impacto económico. No es que en el futuro habrá. O sea, desde el primer día que se decretó la primera medida, comenzó a generarse un impacto económico a diferentes sectores del país, y a medida ha avanzado estas medidas de control y de restricción, han ido afectando a más personas en la parte económica como tal. Eso definitivamente llama al gobierno, y por eso es que si tuviste en esta semana ya también los partidos políticos como el gobierno han presentado propuestas sobre proyectos económicos de cómo paliar esta situación y cómo corregir esto a futuro. Tal es así que tenemos anuncio del gobierno de 5 medidas inmediatas de beneficio a la población, y algunas otras que se presentaron ayer en la Asamblea Legislativa para ayudarle también al sector privado, a los empresarios. Yo creo que en este momento es importante, y eso es más una sugerencia, no una crítica, creo que el gobierno con el resto de sectores productivos del país deberían de alguna manera de conformar un equipo técnico de economistas. Este país tiene gente, gracias a Dios, muy capaz, ¿verdad? Con grandes experiencias que pueden ayudar a construir de todas estas iniciativas individuales, que eso es lo que sí me preocupa a mí, que veo todavía esfuerzos individuales en esta materia, a construir y a consolidar todo esto. ¿Por qué? Porque una mala decisión en este momento de la implementación o desarrollo de medidas económicas puede destruir el sector productivo a futuro, y eso va a ser más peligroso por todo lo que puede venir en cuanto a una explosión social. Tiene que tenerse mucho, pero mucho cuidado en la forma en que estas medidas pueden ser implementadas, porque si no dinamizan efectivamente al sector productivo de cara a lo que viene, o sea, porque esto que están haciéndose ahorita es correcto y es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero se sabe que eso tiene un impacto económico, pero ¿cómo vas a aliviar ese impacto económico? O sea, no, es imposible cargarle, decirle a una empresa, por decirte un pequeño taller que tiene 10 empleados, ¿verdad?, que ahorita su gente está despachada y está en la casa, ¿verdad?, y por ley tiene que asumir el costo de pagarle a esos 10 empleados, pero también tiene que pagar agua, luz, el local, préstamos si tiene para todo lo que hizo con estos asuntos. Impuestos. O sea, ¿cómo vas a sostener 2 o 3 meses una empresa bajo esa figura? Es imposible. O sea, entonces aquí es donde las medidas de alivio de parte del gobierno o de los estados tienen que ser creativas. O sea, hay países que tienen tantos recursos que lo que están haciendo ya es inyectándole de sus propios presupuestos, sí, pero los países, unas grandes cantidades. Por eso es que aquí se está pensando reorientar préstamos. No, pero sí, pero tampoco es una solución. Es que el impacto es tan grande, y por eso es que te digo, aguanta el gobierno. Por eso es que te digo que debe de convocarse a más gente con experiencia en esa materia económica como tal. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener que hacer uso de financiamiento y tenés que hacer una reorientación total de tu estrategia de desarrollo, de planes de gobierno, de todas esas cosas. Incluso el gobierno está sopesando el plan de control territorial, va a tener que reorientarlo a la necesidad económica. Aquí el presidente habla de 2.000 millones de dólares en un préstamo. ¿Quién dice que no son más los que se necesitan para una cosa de esta? Sí. Mira, si es que aquí el sector informal de este país, el sector productivo a lo pequeñito, es casi el 70% de movimiento. O sea, si el sector formal emplanillado... Sin duda alguna, la gran tarea para futuro es la reactivación económica. Yo creo que ese es el talón de Aquiles, porque no se trata de ser pesimista ni negativo frente a eso. Yo lo decía en otra plataforma, en España esta semana,
varias cadenas de comidas rápidas como Starbucks, Vips, Domino's Pizza, Burger King. Todos están ahorita un poco carentes. 22,000 personas. Sí, pero entonces, sí, no se trata de ser negativo, Ernesto, pero sí son realidades. Hay que tener claro que esto no es 14 días. Exacto. Las repercusiones económicas obligan la tendencia de proyectada. Y vendrá un debate interesante. ¿Cómo salir de esta? El dinero que va a haber que aprobarle al gobierno para inyectar la economía. Esto demanda, creo yo, que los partidos políticos, si van a hacer observaciones a la petición del Ejecutivo, tengan un plan, digamos, contingencial que refute al gobierno, no solo decir no vamos a aprobar, sino que también es este plan de parte de los partidos políticos, está este plan por parte de los privados para sentarse armar un muñeco. Esa forma de ver la solución es el problema. No, porque no se trata de enfrentar a unos con otros y ver quién va a ganar y quién tiene la razón. Se trata de sentarse en una mesa todos y dar una solución entre todos. Sí, no. Y ahí no hay que olvidar la deuda social que tiene este país históricamente. Después de cada tragedia, aquí siempre quedan, si es terremoto, cinturones de pobreza y marginales, y hoy la situación socioeconómica que va a quedar después de esta crisis de salud va a dejar damnificados. Ojo con eso. Mira, lo que pasa es que yo creo que las acciones que toma el gobierno está dependiendo de la forma en que se van desenvolviendo y evolucionando los temas. En eso estamos claros. Tú lo acabas de plantear. Creo que el problema de fondo al que se va a ver enfrentado el gobierno y por supuesto la ciudadanía es el tema económico. Esa es precisamente la debilidad que va a tener, que va a haber que enfrentarse en el momento en que tenga que tomarse algunas de las decisiones. Para mí creo que en este momento la prioridad número 1 es enfrentar la crisis con las acciones que se han tomado. Ahora, yo sí creo que no va a disminuir la acción. Creo que se va a tener que profundizar aún más si es que la evolución de esta situación viene dada en función de los acontecimientos que se vayan dando. Creo que cuánto tiempo fue lo que se cerraron el aeropuerto internacional, están dados en una medida drástica. En mi mente nunca pude haber concebido como un aeropuerto con un hub como ese aquí esté totalmente cerrado. Eso es una decisión que se tuvo que ser muy meditada por las consecuencias, pero se dio. El hecho de cerrar toda la frontera, el aislamiento social, como se le suele llamar a este tipo, no ha sido fácil, pero es una medida necesaria e impostergable. Ahora, ¿qué nos espera cuando tú tenés sitiado ahorita hoy Metapan? Y cuando digo sitiada, no con cordón sanitario, el término bien claro, es cordón sanitario. Y otros países y otros. Y ahí donde también hay que tener cuidado, porque aquí como que hay una mezcla. Lástima que no tuvimos la oportunidad de competencias entre las alcaldías con el gobierno central, porque muchos alcaldes están tratando de cerrar sus puertas. De cerrar puertas. En el occidente creo que así es, Salhuatitán, Ataco. Pero lo que deben entender es que quien lleva el liderazgo en este tema y la competencia es el Ejecutivo. Legal, la competencia la tiene el Ejecutivo, por lo tanto tienen que someterse. Solo un dato antes, ya que tu programa es el de mayor rating en el país. Yo solo quisiera decir que para las empresas que quieren ser beneficiadas por las 5 medidas que anunció el gobierno, pueden registrarse en el www.miempresa.gov.sv para que ahí puedan llenar el formulario para ser beneficiados con las 5 medidas. Pero no solo empresas, sino también personas naturales, me imagino. En este caso es que el apoyo para las MIPES, ¿verdad? Para las MIPES que quieran ser beneficiadas con estas 5 medidas. En el caso de las personas tendrán que ir, entiendo yo, al Ministerio de Trabajo para poder acreditarse como afectados del tema del coronavirus. Yo creo que ahí entonces, solo lo repito otra vez, www.miempresa.gov.sv. Tú tenés acceso a información. Exactamente, para que se pueda... Más bien manejar la información. Ahora, yo creo que deben de evaluar en realidad seriamente si lo hacen de esa manera,
¿Por qué? Porque se va a volver un poco más burocrático. Creo que deben de evaluar la medida. La medida es correcta. La operatividad de la medida es donde yo siento que tienen que evaluarla. Si al final es una condonación, no es una condonación, sino una postergación de las obligaciones, mejor háganlo en automático y ya la gente sabe de que el pago lo van a hacer durante los 3 meses posteriores al vencimiento y se evita, dijéramos, de alguna manera. En CONAMIPE está el formulario de reclamo en la página de CONAMIPE. Mi empresa. Te lo mandó Paul, te lo mandó. Es para registrarse las empresas. Pero el reclamo también es otro formulario que está en el sitio web de CONAMIPE. Entonces, aprovechando que... Sí, no, te agradezco. Bueno, no, de hecho, saludos a Paul. Vamos a invitarlo. Vamos a gestionar a través de Casa Presidencial para que nos lo puedan y como dice facilitar. nuestro eslogan aquí, hay que ser un héroe. 15 años y 15 sin cotizar y no me interesa porque el empleo laboral no me pagan bien. Yo tengo mi propio y no me quieren regresar el dinero. Hablemos. Te da risa, Carlos, no puede decir. Es que volvemos al tema de las AFP, Sí, o sea, claro. y no es esa Sergio discusión. Cepeda, Ernesto, buen día, excelente panel, felicidades. La verdad que es un Me escribe un honor amigo oírlo. de Londres que nos está viendo, me dice que en Londres está a 99 centavos de dólar el galón de gasolina. Baratos, Pues sí. barato. Bueno, y aquí Tengo estamos a 3 bolas. $2.800 aproximadamente en la AFP, hoy ya con 14 años cotizando en el INFA, hoy lo necesitamos, además no creo volver a una AFP. Bueno, eso es parte del debate que genera, ¿no? Una situación de planteamiento como la que hizo ahí nuestro buen amigo Francis Saga. Conscientes de que tenemos mucho que hacer por el país, yo les agradezco de corazón que nos hayan acompañado hoy a nuestros invitados, al doctor Salgado en casa descansando. Es necesario cuidarlo, tenerlo ahí. Un saludo al doctor. Saluda Un al saludo doctor muy especial también. al doctor. Nos ha de estar oyendo. Claro, por supuesto. Y lo otro es que de verdad acatemos las recomendaciones, no salgamos este fin de semana, quedémonos en casa, compartamos con los niños. Si hay recursos, pedir comida, pues ahí están los delivery, los a domicilio. Y lo más importante también es mantengámonos en oración. O cocinar en familia, Así Ernesto. es, mantengámonos en oración. Es pertinente. Sé que muchos en algún momento a lo mejor no sean creyentes, pero mantengamos en oración. Tú en Usulután hacías tamales. Hoy es el momento de que en tu familia le enseñes a tus nietos, hijos, a hacer tamales, por ejemplo. Vamos a pedirle a mi esposa que haga tamales. Ustedes son de Oriente. De Oriente, los tabudos de Santa Elena. Yo soy de Santa Elena, a mucha honra, tabudo. Bueno, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.